En medio de un panorama internacional cada vez más complejo, el gobierno español defiende su postura sobre Oriente Medio, resaltando su apoyo a la ONU, la legalidad internacional y el reconocimiento del Estado palestino, mientras critica la falta de responsabilidad de la oposición en estos tiempos de tensión global. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Comenzamos ya. Buenos días, gracias, presidenta. Señor ministro, buenos días. Permítanme dos consideraciones previas. Señor Flores de Vos, siguiendo su retahíla, ¿sabe usted a lo que no ha venido hoy aquí? ¿Sabe que no? A darnos al Grupo Socialista ninguna lección de feminismo, porque por mucho que cite a Clara Campoamor, lo que queda claro en su grupo es que o bien no se lo han leído o bien nunca han entendido lo que leen. Pero lecciones de feminismo, ninguno. Y puestos ya a hablar de memoria histórica en esta semana por parte de su grupo, estaría bien que suba a la tribuna y recrimine las palabras del señor Mariscal, o al menos le diga que la dictadura no fue una época chachipiruli, que fue una época de represión, una época de sufrimiento, donde no hubo convivencia, donde hubo mucho terror, donde no hubo progreso y lo que sí que hubo fue una gran época de represión. Aproveche también, ya que habla de memoria histórica, y condene la apología del franquismo que ha hecho su propio grupo. Y señor Floriano, vaya papelón que le han mandado a hacer a usted hoy en este debate. Ya que ha hablado más de Venezuela que del objeto de la comparecencia, que es de Oriente Medio, les recuerdo que ustedes tienen pendiente condenar los exabruptos del señor Pons cuando acusó al Gobierno de España de apoyar un golpe de Estado en Venezuela, hecho que recibió el reproche, creo que universal, de la oposición en Venezuela, empezando por Edmundo González, y que usted debería aprovechar ahora para retractarse, para pedir perdón, y ya que no tienen sentido de Estado, al menos parecer que tienen algo de sentido común. Gutiérrez utiliza este discurso para lanzar ataques directos no solo sobre las posturas políticas de la oposición, sino también sobre su comprensión de temas como el feminismo y la memoria histórica. La referencia a Clara Campoamor y la condena del franquismo buscan deslegitimar a su interlocutor moralmente, mientras que la crítica sobre Venezuela desvía el foco del debate principal, acusando a la oposición de falta de coherencia y responsabilidad. Su intervención está cargada de confrontación, no solo política, sino también ética. Señor ministro, gracias por su comparecencia. Una vez más, y casi un mes después de una comparecencia amplísima en la que trató todos los temas que hoy le vuelven a pedir que hable en la Comisión de Asuntos Exteriores, le reconozco que es tremendamente triste que frente a la gravedad del motivo que nos trae hoy en este debate, tremendamente triste que frente a los tiempos de incertidumbre y extraordinaria complejidad que nos asoman en la esfera internacional, que nos asoman a un abismo de guerras regionales, como poco, cuando no de guerras abiertas, estemos encontrando a un Partido Popular como líder de la oposición que no está a la altura de las circunstancias y que base su discurso internacional en estos momentos en una sucesión de chacarrillos de mal gusto. Ya no decepcionan, simplemente entristecen. Y es tremendamente triste, señorías, porque es verdad que todo conflicto bélico debe recibir nuestra atención. Pero cuando estos conflictos, además, se producen vulnerando el derecho internacional, deben recibir nuestra condena. Pero si además, como estamos viendo, y durante los mismos, estos conflictos se producen tras una vulneración constante del derecho humanitario y también de la regla de la guerra, deben tener por parte de todos los grupos parlamentarios, sin excepciones, una respuesta contundente, sean quienes sean los infractores y sean quienes sean los atacados. El derecho internacional no es un menú a la carta cuyo cumplimiento o exigencia dependan de las afinidades ideológicas de cada uno. Es un marco de valores elevado a leyes internacionales exigibles e irrenunciables para todos y ante todos. En los últimos meses, la situación internacional ha tornado aún a más delicada. Por ejemplo, Rusia ha lanzado por primera vez un misil balístico con capacidad de albergar armas nucleares contra Ucrania, al tiempo que soldados de Corea del Norte se han unido al frente ruso. En este tiempo,
Israel ha tenido abiertos frentes en Gaza, Cisjordania, Irán y Líbano, al tiempo que la Corte Penal Internacional abre una causa contra el actual primer ministro de Israel. Por cierto, señor ministro, dobles gracias. La primera, por ampliar y anunciar una nueva ampliación de la ayuda de España a la Corte Penal Internacional para que continúe con sus trabajos en esta y en otras causas. Pero la segunda también por su compromiso, el del Gobierno de España, en apoyar el Estatuto de Roma, en decir que vamos a cumplir con nuestras obligaciones, también con respecto a la causa abierta contra Netanyahu, demostrando que en el PSOE siempre estamos con la legalidad internacional, en Irak, en las Azores o en Palestina. Muchas gracias, señor ministro. Este discurso está impregnado de frustración y decepción hacia la actitud de la oposición, particularmente el Partido Popular. Guterres critica la falta de seriedad y el tono inapropiado de la oposición frente a la gravedad de los conflictos internacionales actuales, sugiriendo que su discurso se limita a chacarrillos de mal gusto en lugar de abordar cuestiones de fondo. La acusación de que el Partido Popular no está a la altura de las circunstancias refleja el contraste que Guterres intenta establecer entre la postura de su propio partido, que se muestra firme en la defensa del derecho internacional y la legalidad, y la actitud que considera irresponsable de la oposición. Además, pone énfasis en la importancia de mantener una postura contundente y unificada en la condena de las violaciones del derecho internacional y humanitario, independientemente de las afinidades ideológicas. Es un discurso que apela a la unidad y a la responsabilidad frente a un contexto internacional cada vez más peligroso y volátil. Si te está gustando la intervención de Guterres, dale like, que se pone mejor. Principios del derecho internacional que hemos reconocido desde el primer momento y desde hace 14 meses al Gobierno de España en Oriente Medio, cuando empezó una ola de violencia durísima que no ha dejado de escalar y que no ha dejado de ampliarse geográficamente. Y lo decimos con orgullo y con agradecimiento. El Gobierno, desde el primer momento, en Gaza, en Cisjordania, en Líbano, está haciendo lo correcto para el mantenimiento de la legalidad internacional y para la búsqueda de una paz estable y duradera. Lo correcto fue condenar frente a los equidistantes los injustificados ataques de Hamás el 7 de octubre del 2023, porque nada justifica la violencia, ninguna causa. También lo correcto fue apoyar el derecho de Israel a defenderse y exigir que los autores de ese ataque pagaran las consecuencias conforme a derecho, porque nada exime ni atenúa a los que cometieron esa barbarie. También lo correcto fue exigir in situ, en Israel, que en su defensa, para ser legítima, tenía que ser proporcional y conforme al derecho internacional, y criticar con contundencia los excesos de Israel contra la población gazatí inocente y la vulneración del derecho internacional humanitario. Por cierto, señores del PP, hoy han hablado mucho de Venezuela, pero desde hace 14 meses no han encontrado ni un minuto para condenar los 50.000 muertos que se ha producido en Gaza, ni un solo tuit condenando los excesos de Israel y ni muchísimo menos doliéndose por los millones de desplazados que se están produciendo en la zona. Demasiado tiempo para hacer demagogia con Venezuela y ni un solo minuto para acordarse de las víctimas inocentes en Gaza, en Líbano, los muertos y los desplazados. Guterres adopta un tono firme y resolutivo al defender la postura del Gobierno de España sobre el conflicto en Oriente Medio, resaltando el compromiso con la legalidad internacional y la búsqueda de una paz duradera. La intervención está cargada de acusaciones hacia la oposición, especialmente al Partido Popular, a quien acusa de no mostrar una condena similar ante las víctimas y violaciones en Gaza. Critica la postura equidistante de los opositores, subrayando que no hay justificación para la violencia y que tanto Israel como Hamás deben ser responsables de sus acciones. El mensaje principal es la defensa de una posición equilibrada que reconozca tanto el derecho de Israel a defenderse como la necesidad de proteger a los civiles y cumplir con el derecho internacional. Lo correcto, señor ministro, fue triplicar la ayuda humanitaria, también en estos tiempos de dificultad, y anunciar más ayuda aún. Pero lo correcto, especialmente en este año, después de los ataques injustificados que está recibiendo la UNRWA por organizaciones ultraderechistas de todo el mundo. Me parece que es un buen momento para decir que nos sentimos orgullosos de la UNRWA, pero especialmente de los cooperantes que están en primera línea dando y viendo la cara al dolor, a la muerte y al sufrimiento, arriesgando sus propias vidas, porque esos sí que demuestran que son lo mejor del ser humano. Hoy nuestro apoyo frente a los ataques de la ultraderecha, la cooperación a la UNRWA y a las personas que están en primera línea.
dando lo mejor de sí mismos. Pero dos cosas más. Condenamos, no ha dicho nadie nada, la ley que ha planteado el Gobierno de Israel, el Parlamento de Israel, de intentar expulsar a la UNRWA de Cisjordania. No me parece nada más cruel ni nada más condenable que intentar poner límites a la acción humanitaria en los momentos en los que estamos viviendo. Aquí aprovecha este momento para subrayar el compromiso del Gobierno con la ayuda humanitaria y la cooperación internacional, especialmente destacando el trabajo de los cooperantes en el terreno. El énfasis está en resaltar la labor desinteresada de quienes arriesgan sus vidas en situaciones extremas, utilizando este punto para mostrar un contraste con los ataques ultraderechistas a la UNRWA. Además, introduce una condena clara hacia una medida del gobierno de Israel que ve como una violación de los principios humanitarios, al intentar expulsar a la Agencia de Ayuda de Cisjordania. Con ello, refuerza su postura de apoyo a la acción humanitaria frente a cualquier intento de limitarla por razones políticas, apelando a la moralidad y a la necesidad de proteger a los más vulnerables en tiempos de conflicto. Y además, apoyar en este momento la labor de la ONU, de la UNRWA y del secretario general Antonio Guterres, que ha sido declarado persona non grata por Israel, por el gobierno de Israel, en un momento simplemente por defender los derechos humanos también en Palestina. No deja de ser paradójico que la Organización de Naciones Unidas, que está en el germen del nacimiento de Israel como Estado, hoy reciba los ataques por defender los valores que le llevaron a constituirse como Estado de Israel hace apenas 50 o 60 años. Lo correcto, señor ministro, también fue el reconocimiento del Estado palestino, porque es la única solución que garantiza una paz duradera y estable entre Israel y Palestina, porque también es la mejor medida que garantiza estabilidad al conjunto de Oriente Medio y también porque cumple con la voluntad expresada por el conjunto de la Cámara, porque hoy, aunque el Partido Popular se lo critique, les recuerdo que han votado en numerosas ocasiones ese reconocimiento como proposición no de ley y que la llevaban incluso en su programa electoral. Estamos haciendo también, señor ministro, lo correcto en Líbano, desde el primer momento, condenando todos los ataques que se produjeron al uno y al otro lado de la frontera azul, desde el primer momento pidiendo contención, pidiendo mantenernos en el derecho internacional. También se nos olvida evacuando inteligentemente y rápidamente a los españoles que se vieron atrapados en Líbano y también exigiendo un Consejo de Seguridad extraordinario y urgente para exigir el cumplimiento de la resolución 1701 de la ONU. Y sin ninguna duda, frente a las dudas más o menos malintencionadas de unos y de otros, hicimos lo correcto y yo se lo reconozco, apoyando el mantenimiento de las fuerzas españolas e internacionales de la FINUL en la frontera, porque sin ninguna duda, si hoy se puede hacer una declaración del alto el fuego, es precisamente gracias a que la FINUL se mantuvo en la línea azul defendiendo precisamente las resoluciones de la ONU y el Acuerdo de Paz de 2006. Ahí también el Gobierno de España, frente a las presiones, hizo lo correcto. Mi reconocimiento también a los 700 soldados españoles que en estos momentos de dificultad, en estos momentos de tensión, están allí trabajando por la paz. Y termino ya diciendo tristemente que frente a esta compleja situación mundial, el Partido Popular nos ofrece dosis ilimitadas de irresponsabilidad. ¿Alguien puede pensar que un partido serio, con sentido de Estado, con orgullo de país, en este contexto internacional, señor Floriano, se dedique, en vez de apoyar al Gobierno de España, se dedique todos sus esfuerzos a intentar que no haya gobierno europeo, en dividir a los europeístas, en dividir a la Unión Europea? ¿Alguien puede pensar que esto es lo correcto, que esto es lo que se necesita simplemente por el ansia de tapar la mala gestión del presidente valenciano, del señor Mazón, durante la época de la Dana? ¿Ustedes creen que eso es responsable? ¿Ustedes creen que eso es justo en estos momentos de la esfera internacional? No sé a quién se debe su estrategia ni quién se la marca. Lo que sí sé es que, sea como sea, o fuese por quien fuese, su discurso internacional no está a la altura ni de las circunstancias, ni mucho menos del gran país que tenemos como es España. Muchas gracias, señoría, y gracias, señor ministro. Y para culminar, defiende firmemente la postura del gobierno español en la crisis internacional, destacando el apoyo a la ONU y el reconocimiento del Estado palestino como clave para la paz en Oriente Medio. Critica a la oposición por su falta de responsabilidad en este contexto,
acusándola de anteponer intereses internos sobre la unidad y la acción diplomática de España. Su intervención busca resaltar la coherencia del gobierno en mantener el derecho internacional y el compromiso con la estabilidad global, a la vez que denuncia la actitud divisiva del Partido Popular. ¿Estás de acuerdo con Gutiérrez? Cuéntanos en los comentarios y recuerda suscribirte, que muy pronto volvemos con más.